este video hablaremos sobre exponenciales, los logaritmos que son las inversas de las exponenciales y viceversa, la relación que hay entre ellos y sus derivadas. Entonces, la primera vez que se trabajó con ya sea exponenciales o logaritmos, con exponenciales en base al número podemos decir que el primero que lo trabajó fue Nepper. Entonces, el primer problema que él planteó es que él da un préstamo de cierta cantidad. Y vamos a tener un interés del 100% de un solo pago. Supongamos que este pago se tiene que hacer al año. Entonces lo que tenemos que hacer es X más, como está en porcentaje, lo que hay que pagar con el interés es una vez es X. Entonces, para facilitar los cálculos, lo que vamos a hacer es que este X lo vamos a ver como un 1. Como un total. El 1 va a representar ese como que el total de todo el pago. Entonces, si solamente es un único pago, pues entonces sería lo que se prestó, que es 1, y el 100% de eso, que sería otro 1. Ok. Ahora lo que va a pasar, va a considerar el caso en el que sean dos pagos, que a mitad de tiempo se pague la mitad del interés del préstamo y después del cierto tiempo, del mismo tiempo, que sería al año, se pague la mitad de lo que ya se había pagado. Entonces, el primer pago sería 1, que es del total, más un medio de este total. Entonces este sería el primer pago. Y el segundo pago, contando con lo que ya se pagó, entonces ya habíamos pagado 1 más. Y tenemos que pagar la mitad de ese 1 más un medio. Entonces nos queda 1 más un medio. Por un medio de este. Entonces esto es el segundo pago. De los intereses del segundo pago. Y entonces lo que podemos hacer para ver cuánto se paga en total, vemos que 1 más un medio es factor común. Lo sacamos y nos quedaría como 1 más un medio. Entonces el total del pago sería 1 más un medio al cuadrado. Esto con dos pagos. Entonces ahora, si pensamos que vamos a hacer en 3 pagos, entonces nuestro primer pago sería 1 más un tercio de la deuda. Entonces este sería el primer pago. El segundo pago, bueno, lo acumulado, sería ese primer pago que ya teníamos, más un tercio de ese pago. Y el tercer pago total sería, lo acumulado sería el primer pago, 1 más un tercio, más ese primer pago, por 1 más un tercio, más este mismo por 1 más un tercio. Todo ese por 1 más un tercio. Entonces lo acumulado, si agrupamos todo, resulta que va a quedar 1 más un tercio al cubo. Y entonces, para n pagos, puede hacer el mismo cálculo y va a resultar que es 1 más 1 sobre n a la n, que es lo que se está haciendo de intereses. Entonces lo que quería saber Nepper era cuánto es lo máximo que uno puede ganar si sigue este pago. Por lo tanto, pues el máximo pago
sería cuando se calcula esto a infinito. Y resulta que este límite existe, converge, y es así como la primera vez que se definió al número e. Que esto es aproximadamente 2.71828. Y así infinitos decimales, sin un patrón. Entonces este es como un pi, es un número irracional, es decir, no se puede escribir como una fracción. Y por eso tiene infinitos decimales y sin ningún patrón. Entonces resulta que la función e a la x se puede definir de la misma manera. Si la x la calculamos como ese límite y la x la ponemos donde arriba como numerador de la fracción. Y una de las cosas importantes de la exponencial es que es la función, a excepción del cero, es la única tal que su derivada es ella misma. Entonces más adelante se va a probar formalmente por qué su derivada es ella misma función. Y entonces lo importante de los logaritmos es que si quieren este tipo de pagos, por ejemplo, 1 a cierta tasa, digamos la tasa 0.4, el 40%, entonces quieren ver cuántas veces tienen que pasar de estos pagos para que nos dé cierta cantidad. Digamos B, pues entonces el despeje va a resultar que es esto que tenemos aquí, pues es lo que se le conoce como el logaritmo, base lo que tengamos acá. Y eso es una de las utilidades de los logaritmos para calcular tasas de interés. Ok. Y entonces, como dijimos, la exponencial y el logaritmo natural, vamos a trabajar con la base e, son inversas. Y en general, cualquier número a la x, pues su inversa y viceversa es logaritmo base ese número. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular la derivada del logaritmo natural. Ahora calcularemos la derivada del logaritmo natural. Entonces, por definición, este es el límite de cuando h tiende a 0 del logaritmo de x más h menos logaritmo de x entre h. Utilizando las propiedades de los logaritmos, si dos logaritmos se están restando de la misma base, lo podemos meter como el logaritmo de la división. Entonces nos queda el logaritmo de x más h entre x. Todo esto entre h. Haciendo esa división dentro del logaritmo, nos queda el límite de cuando h tiende a 0. El 1 entre h lo podemos ver como factor por el logaritmo de 1 más h entre x. Y de nuevo, por propiedades del logaritmo, este 1 entre h que está multiplicando el logaritmo lo podemos pasar como exponente. Entonces nos queda el límite de cuando h tiende a 0, digo el logaritmo de 1 más h entre x, todo a la 1 entre h. Y hemos visto que el logaritmo es continuo y por el teorema el límite lo podemos pasar dentro del logaritmo. O de otra manera sacar el logaritmo. Y entonces nos quedaría el logaritmo del límite de cuando h tiende a 0, 1 más h entre x, todo a la 1 entre h. Y si vemos esta parte que está acá adentro, se parece mucho a nuestra definición de la exponencial. Solamente que h lo tenemos tendiendo a infinito y tenemos cambiado estas partes. H va como denominador y 1 entre h, y aquí queda solamente la n, h como exponencial.
Entonces podemos hacer, como ya hemos visto cómo es infinito. Si hacemos ahora tender a h infinito, pues entonces 1 entre h tiende a 0. Entonces de la misma manera podemos cambiar con un pequeño cambio variable que nos quedaría el logaritmo del límite de n tiende a infinito, donde n va a ser 1 entre h, que nos queda de 1 más 1 entre x, todo entre n, y todo esto a la n. Y esto ya hemos visto que es la definición de la exponencial de lo que esté acá arriba. Por lo tanto, esto nos quedaría como el logaritmo de la exponencial de 1 entre x. Y recordando que el logaritmo natural y la exponencial en base a e son inversas, entonces esta composición nos queda solamente 1 entre x. Por lo tanto, la derivada del logaritmo natural es 1 entre x. Y para los demás logaritmos, recordando que podemos cambiar la base con esta forma, el logaritmo base a de b se puede calcular como el logaritmo en otra base de ese mismo b entre el logaritmo base c de la base que teníamos anteriormente. Por lo tanto, logaritmo base a de b lo podemos calcular como logaritmo natural de b entre el logaritmo natural de a. Y utilizando esta relación se puede sacar cuánto es el logaritmo, la derivada del logaritmo base a. Si aquí ponemos x, usando esto se puede calcular.